Estamos recibiendo a Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido. Bienvenido, Juan. Buen día, estaba a punto de entrar por el celular porque tenía problemas con la computadora, pero debe haber sido algún error mío porque de repente quedé conectado 2 veces. Entonces apagué el celular. Bueno, bien ahí, bien ahí. Bueno, Juan, así como quien no quiere la cosa, ya se vienen las elecciones, la primera vuelta al menos, veremos si da para una segunda, ya lo dirás, pero ya se vienen las elecciones del Brasil, ¿no? Se vienen las elecciones del Brasil. Yo tengo la sensación de que, bueno, todo parece indicar, todas las encuestas, acá tengo algunas cifras, de que se está previendo un triunfo de Lula para el cual el propio Bolsonaro se está preparando. Pero esto está afectando a ver cómo va a ser exactamente el Brasil que va a heredar Lula, porque en las últimas semanas han habido algunos episodios internacionales importantes que el presidente Bolsonaro ha utilizado para su campaña electoral, generando situaciones incómodas para la Cancillería brasilera, ¿no? Por ejemplo, cuando el intento de magnicidio en Argentina, el presidente Bolsonaro dio orden de no pronunciarse. La Cancillería Itamaraty sacó un comunicado y al que no quiere caldo 2 tazas, en el comunicado ponía que lo hacía en nombre de todo el gobierno de Brasil, incluyendo el presidente de la República. Luego vino la noticia que opacó toda otra información internacional durante 10 días, titular de la corona británica de más largo reinado de la historia de este país, de este conjunto de países, y ahí Bolsonaro fue al funeral, pero desde los balcones de la Embajada de Brasil pronunció un discurso proselitista, lo que causó un malestar que fue expresado a través de una nota formal por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría, como le dicen allá. Hay una cosa que es ministerio, pero es de menor nivel, la Secretaría de Asuntos Internacionales, el Foreign Secretary, mandó una nota al gobierno brasilero protestando. Es feo ir a un funeral y que digan, mire, la próxima vez no es bienvenido. Y ahora en las Naciones Unidas ocurrió lo mismo, es decir, el presidente ocupó el podio, pero no para hablar de temas de Estado, ni aprovechar el ámbito, el eco, la gente, los colegas presentes en la Asamblea General, sino para hacer campaña proselitista. Bueno, pero todo esto puede terminar hasta favoreciendo a Lula por el contraste. De todas maneras, hay ahí una señal de interrogación, que es que el presidente Bolsonaro ha dicho, él siempre ha emulado mucho, Alejandro, a Donald Trump, ¿verdad? Entonces él ahora ha dicho que no confía en el sistema electoral, que es una preparación de alguna manera para no reconocer los resultados. De todas maneras, parece bastante claro que dentro de el propio ejército brasilero, yo creo que además los golpes de Estado no los dan más los ejércitos. Hay otro estilo de penetración incluso de fuerzas extranjeras ahora en la era de la cibernética, que no son los golpes de Estado tradicionales como los que sufrimos nosotros, nosotros toda la región en la década del 70. Pero aún así, el ejército brasileño ha ido tomando distancia cada vez que Bolsonaro ha manifestado. Bueno, Estados Unidos. Yo en alguno de los programas comenté hace un par de meses que la propia CIA había sacado una declaración pública repudiando unas declaraciones de Bolsonaro que cuestionaban la cristalinidad del sistema electoral. Con este panorama, bueno, la duda que hay todavía instalada en las cifras, yo tengo acá algunas de las últimas encuestas, es si hay segunda vuelta o no. IPEC, un observatorio de análisis no gubernamental muy prestigioso, da un 47% a un 35%,
decir, 12 puntos de diferencia a favor de Lula. Pero este 47% no es solo de gente que contestó que lo va a votar, sino haciendo una proyección de los indecisos. Es decir, de acuerdo a esta encuesta, habría segunda vuelta, y para la segunda vuelta prevé un triunfo de Lula por el 54%. Esta es la encuesta de IPEC. De la FOIA, da un 45%, da la misma diferencia, un 12%, es menor el nivel de ambos, es 45 a 33, pero no incluye la proyección de los indecisos. La que hice yo, viendo un poco el perfil de los indecisos, y bueno, plantearía una recta final de difícil prevenir el resultado, de difícil resultado, que podría llegar a evitar la segunda vuelta. Y Telesur, pero Telesur es una encuesta, lo digo con respeto, pero es un hecho objetivo, muy sesgada ideológicamente. En vez de los 12 puntos, da 15 puntos en ascenso y sostiene que no va a haber segunda vuelta. De todas maneras, daría la impresión de que estamos ante un hecho. A ver, el siglo XXI nos está dando las sorpresas de noticias inéditas. Acabamos de ver sepultar a una monarca que hizo historia en el Reino Unido, la que gobernó más tiempo, la que sufrió más crisis de la monarquía, que la superó por instancia personal y no de los primeros ministros. Y pocos días después estamos ante esta elección en el Brasil, donde un presidente bate varios récords históricos desconocidos en la historia brasilera. Es el primer presidente que en la última elección no pudo participar porque estuvo preso. Pero además de ganar las elecciones, Lula se convertiría en el primer brasilero en ser 3 veces presidente del Brasil. Juan, a propósito de la referencia que recién hiciste acerca de Telesur y su inocultable sesgo, que le da más ventajas que en cualquier otro lado a Lula, incluso especulando con que no sea necesaria la segunda vuelta. Muy bien a lo que digo, ¿no? Sí, sí. Bueno, días atrás, un par de semanas atrás, Infobae, hablando de sesgos, publicaba la siguiente noticia. Elecciones en Brasil. Una encuesta arroja un posible... Es decir, claro, sí. De Paraná Pesquisa, pone, claro, el señor Infobae podrá decirte, no, yo no lo hice, lo hizo Paraná Pesquisa. Claro, pero el título de Infobae es Elecciones en Brasil, una encuesta arroja un posible empate técnico entre Lula y Bolsonaro, ¿no? Claro, el tema de las encuestas sesgadas o en la selección del público encuestado o en la manera de leer y proyectar los indecisos, tiene patas muy cortas. En primer lugar, porque yo no sé cuánto incide la encuesta en el voto, pero el voto se va a saber el 2 de octubre por la noche, o si es muy parejo, quizás demore algunas horas más. Pero de todas maneras, las encuestadoras viven de la cantidad de aciertos. Yo me acuerdo en el año 71, la empresa Gallup estaba representada acá por un señor Luis Ferreira, no era pariente, claro, y la empresa él había comprado el royalty. La empresa tiene un prestigio muy grande internacional y daba a mi padre, concretamente a Wilson, sacando un 45% menos de los votos que sacó. Lo daba perdiendo la interna dentro del Partido Nacional. Era la época que cada partido podía llevar más candidatos. Pero ¿qué pasó? Y a las elecciones siguientes, bueno, no hubo elecciones siguientes, pero en general esa Gallup, la de Luis Ferreira, quedó totalmente desacreditada. Yo creo que las encuestas tienen que cuidar su credibilidad. De todas maneras, todos los analistas están... Una noticia interesante que me llamó la atención, pero no me parece
después que lo pensé no me parece tan raro. Antes de ayer, el comando de campaña de Lula pidió reforzar la seguridad del candidato presidencial y el fiscal que tenía que dar el visto bueno lo dio de inmediato. Y sí, yo me imagino, bueno, falleció hace poco en Curitiba un militante del PT acuchillado por un militante del grupo de Bolsonaro. Los ánimos están muy caldeados, es decir, es una elección blanco y negro, es una elección donde o gana un candidato que estuvo preso o gana un candidato que metió preso al otro candidato hace 4 años para que no le ganara. Es muy complejo. Yo creo que sigo tratar de ser lo más objetivos posibles, pero mucha gente olvida que aquella sesión, desde mi punto de vista, muy dañina para la institucionalidad brasilera, donde se votó el juicio político a Dilma. Después Dilma fue destituida, fue sustituida por alguien que terminó preso, y a Dilma no la citó. Después de destituida como presidenta, no fue citada a ningún juzgado a declarar sobre nada, ni siquiera por estacionar mal el auto. Pero cuando Bolsonaro, que en ese momento era diputado, fundamentó su voto, se lo dedicó en homenaje a la memoria del militar que había torturado a Dilma cuando muy joven había sido presa política en el Brasil. Entonces, es una elección donde los bandos que disputan la presidencia, generalmente hemos visto esta polarización, ¿no? La extrema derecha contra Boric en Chile, el lubirismo contra Gustavo Petro, que por cierto tuvo un gran éxito en las Naciones Unidas en el día de ayer, en Colombia, pero daría toda la impresión de que tan enfrentados como los bandos de Brasil, donde llegaron el lawfare, como se dice ahora, la judicialización de la política, llegó a niveles tremendos de crisis institucional. Yo creo que ninguna de las elecciones de este año ha sido tan polarizante. Uh-huh. Y la otra cosa, Alejandro, que yo estaba pensando es esto: sin perjuicio de que hay otros gobiernos progresistas, el de Bolivia, sin lugar a duda, a modo de ejemplo, creo que el triunfo de Petro en el Brasil, el de Boric en Chile, si se ven consolidados con el triunfo de Lula en el Brasil, generan un triángulo de poder muy importante, con un gran respaldo de México. México nunca ha tenido en su historia diplomática mayor interés en América del Sur que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Acaba de invitar a Evo Morales, a Pepe Mujica del Uruguay, a líderes progresistas del continente, casi todos expresidentes, a estar en los actos de independencia de México. Allí el presidente juega un papel muy importante, ¿no? El famoso grito donde se asoma a las 12 de la noche: viva el nombre de unos héroes, y siempre elige el héroe que está más sesgado hacia donde él se posiciona. Entonces creo que el eje, si se confirma el triunfo de Lula, el eje sin desmedro de Brasil, de Bolivia y otros gobiernos progresistas de la región, el eje Bogotá, Brasilia, Santiago de Chile, apuntando, queda como un triángulo justito, mirando a México, pueden traer cambios muy importantes en la relación de fuerzas en la región. Bien. Bueno, mi querido Juan, habrá que esperar. Ya se viene en todo caso la segunda vuelta, ¿lo tenés en memoria o me fijo yo acá? No, fíjate tú, porque yo la verdad es que me jugué mucho a la idea de que no iba a haber segunda vuelta, y ahora parece que
puede no haber, pero que las chances son de que haya, ¿no? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver si me sale. ¿Qué 30 de asesor octubre. me mandé? 30 de octubre. El 30 de octubre, sí, en menos de un mes. El 2 de octubre es la primera vuelta. Sí, Sí, bien. no va a haber mucho tiempo para mucho manipuleo ni de información, ni campaña electoral, ni juegos de alianzas. Es prácticamente enseguida. Bien. Bueno, Juan, te abrazo, te agradezco como siempre y te invito a que nos reencontremos la semana próxima, ¿sí? Bueno, y mil disculpas por la pequeña falla técnica del día de hoy, Arriba. solucionada. Usted Un siempre se abrazo muy grande. las ingenia, pero siempre está, Juan. Vamos arriba. Un abrazo grande.